esta charla de hoy vamos a hablar sobre la cuestión de que somos esclavos. La consecución total en la sociedad occidental y la percepción que tenemos sobre la libertad es que la percepción es una percepción falsa. Las cosas no son lo que parecen. Nosotros pensamos que somos libres, tenemos una idea de que salimos a la calle, compramos, salimos por el mundo, podemos viajar, pero la realidad exacta es que tenemos una falsa percepción de la realidad. Esto ya lo decían importantes productores de Hollywood, como Jordan Maxwell, que habían visto muchas cosas a lo largo de su vida que no les había gustado. Y ese tipo de cosas que descubrieron llegaron a la conclusión de que en realidad nada es lo que parece. Nuestra percepción de la realidad, dentro de esa percepción de la realidad incluimos la percepción de la libertad. Nosotros estamos convencidos de que somos libres, nos crean esa forma, pero sin embargo, nada más lejos de la realidad. Nosotros no somos libres, nosotros somos una raza de esclavos sometida hace miles de años. Esto no es nuevo, esto es histórico. Si cogemos los libros de historia, vemos que a lo largo de la historia ha habido una serie de reyes, de faraones, que han sido sometidos durante miles de años por el influjo de alguna entidad. Y esto es un asunto muy serio porque a lo largo de esa historia se han ido pasando y sucediendo numerosos reyes, faraones, y el ser humano ha sido de alguna forma encubierta, esclavo para los intereses de ciertas entidades que desde luego no quieren nuestro bien. Y investigadores importantes como fueron David Icke, otros muchos dentro de la conspiración o del ámbito libertador, llegaron a la conclusión de que quizá ciertas energías seguían de alguna forma vivas entre nosotros y imponían a esos grandes dictadores que tenemos entre nosotros para que de alguna forma nos controlen. Porque si hacemos un análisis exhaustivo de la realidad, nos damos cuenta que estamos en una sociedad de control, una sociedad donde cada día hay menos libertad. Una libertad que nuestros abuelos lucharon mucho para conseguir unos derechos sociales que actualmente y cada día de forma degradante nos van quitando el día a día. Me explico. Hay un ejemplo que pone David Icke, que es para mí un ejemplo muy claro. Él dice que él se siente como una vaca que pasa alegremente por el prado junto con otras vacas, es feliz, está en un entorno natural y es tratada muy bien por los humanos. Sin embargo, un día, como vaca que es, descubre que el hombre no se porta tan bien con ella sencillamente porque es un filántropo. No. Descubre que hay algo muy oscuro y va a las demás vacas y les dice: no, por favor, esperad. Ese camión que se nos lleva todos los días no se nos lleva de vacaciones, no se nos lleva a otro prado. Ese camión que nos coge todos los días nos lleva a un campo de exterminio, donde nos cortan, nos trituran, nos hacen pedacitos y nos llevan directamente al mercado para que el hombre nos compre y nos coma. Y las demás vacas sorprendidas le dicen: pero tú estás loca, ¿pero qué estás diciendo? Eso es una tontería. Además, yo tengo acciones en los camiones, voy a ganar mucho dinero. Sin embargo, esa es la realidad un poco de la sociedad occidental. Lo que pasa es que desde que nacemos nos meten unos axiomas en el cerebro. Meten unos axiomas de que vivimos en una sociedad de control justa, igualitaria, democrática, donde todos tenemos las mismas oportunidades. Pero, sin embargo, si hacemos un análisis exhaustivo de la realidad, si vencemos esos axiomas y analizamos realmente la situación, nos damos cuenta de que realmente estamos en una sociedad de control. Una sociedad tiránica y, de alguna forma, invisiblemente imbuida, donde cada día hay menos libertad. Esa es la situación y de aquí vamos a hablar de ello. Bien, como decía anteriormente, a lo largo de la historia ha habido mucha serie de libros sagrados. En esos libros sagrados, tanto budistas como islámicos, hay una serie de pueblos, cristianos, hinduistas, brahmanistas. Nos podemos ir a pueblos tan lejanos como los maya, los mungar, podemos ir incluso a pueblos de Centroáfrica como los dogones, o los brahmanistas, en fin. En todos esos pueblos hay un punto en común, siempre es la misma historia. Todos esos pueblos, en todos esos libros sagrados, hablan de que alguien nos crea, y nos crean para algo. Nos crean como una raza de esclavos que sirvieron primeramente a sus dioses que estaban. Esos dioses estuvieron durante muchos siglos imponiendo al hombre, pero hay un punto en común que en todos los pueblos, podemos coger el libro que queráis, en todos esos pueblos llega un punto que esos dioses se van, desaparecen. Podemos pensar que esos pueblos se quedan descarriados y en esos dioses y que de alguna forma no saben por dónde tirar.
Pero lo que ocurrió realmente es que al irse esos dioses, muchos se mezclaron con los hombres y dejaron una especie de sangre híbrida entre nosotros, donde la implantación de los reyes, de los faraones, de posteriormente los emperadores y los actuales dictadores a todos los niveles, no es casual. Esa implantación fue mediante una sangre híbrida, la sangre azul, con una línea sanguínea que se remonta hace más de 10.000 años de esos antiguos dioses que realmente vinieron a la historia y que todos los libros de todas las religiones hablan fielmente. Hay una serie de variantes, una serie de aditivos, de una naturaleza, de otra. Sin embargo, todos esos dioses utilizaron a ese muñeco humano que siempre hemos sido y que no cabe duda de que en estos momentos seguimos siendo. Esos dioses actualmente se fueron, pero como hemos dicho antes, esa sangre híbrida se mantiene entre nosotros y llega hasta nuestros días. Ahora mismo es esa alta oligarquía que controla todo el dinero, todo el poder, que mantiene imbuido a la política, que realmente pensamos que son los que gobiernan, pero no lo es. Hay muchos intereses por encima y que continuamente están aquí entre nosotros. Si están por todas partes. Aparecen en todos los pueblos, como hemos dicho antes, de todas esas religiones. Hay una serie de relatos, porque los dioses querían imponer su dominio sobre el territorio, querían dolor. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de la historia de Josué, que conquista a todos los pueblos, los jebuseos, los amaletitas, los hititas, todos los pueblos que queráis, Jericó. Pero eso tiene su paralelismo con el resto de las religiones, que hay un gran líder que conquista todos esos pueblos y los sume en el dolor. Quieren controlar, quieren imponer el territorio. Bien. A través de Oriente Próximo, esa sangre azul pasa a Europa a través de los merovingios. Esos merovingios, que se remontan después del cristianismo, cuyo primer rey fue Meroveo. Meroveo es muy curioso porque la leyenda dice que nació entre la sangre de una mujer y un reptil, un ser reptiloide. Es un asunto donde no quiero hablar de reptiles, pero ahí ya se empieza a hablar de esa sangre azul. Después los merovingios pasan a ser los templarios, para posteriormente convertirse en las órdenes de la masonería, para posteriormente conquistar Inglaterra, tomar el control de Inglaterra, para posteriormente, a partir del 1120, a través del Mayflower, pasar a los Estados Unidos de América, para posteriormente convertirse en el gran imperio, en la nueva Roma, en la ciudad que conquista, el país que conquista el mundo. Podemos verlo en su simbología, en su industria, en su moneda de control. Ellos lo tienen todo, lo controlan todo. Esos antiguos símbolos que se remontan en la antigüedad siguen hoy vigentes entre nosotros. Esa simbología que nos dice, nosotros os controlamos, nosotros somos vuestros amos, sigue vigente entre nosotros. Y gran parte Estados Unidos mantiene ese control de poder. Bien. Es un asunto bastante serio el papel del humano en el drama de la historia, ya que todos nosotros nos levantamos, hacemos una serie de trabajos de una naturaleza o de otra, de un tipo, de otro tipo, pero la situación es que nos mantenemos realmente sirviendo a los intereses creados de otras organizaciones muy superiores a nosotros. Pero ese tipo de trabajos adicionales que hacemos son totalmente necesarios porque nos dan la capacidad económica, el recurso económico que necesitamos para tener más libertad. Porque recordemos que aquí en Occidente la libertad que tenemos es la libertad económica. Si usted tiene dinero, tendrá libertad. Pero si no la tiene, no la tendrá. Y posiblemente esté cometido alguna serie de delitos. Delito serio, y me explico. Si usted no tiene dinero, ha perdido todo y tiene herencias, como puede ser una casa, un coche que heredó, tarjetas de crédito, todo eso tiene una serie de impuestos. Por ejemplo, los pisos tienen un impuesto que es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que aunque sea de su propiedad, si usted no lo paga cada año, anualmente, usted le van a sancionar por eso y le acabarán echando del piso. Si usted tiene un vehículo propio y no paga el impuesto de tracción mecánica, también ese coche será expropiado. Porque todo pasa por dinero. Ellos quieren mantenerle con una capacidad económica pobre, porque saben que de esa manera tendrán menos libertad. Ese es el objetivo. Es un asunto muy delicado, muy escabroso, y la verdad que es que el sentido del trabajo puede que de alguna forma a algunos les resulte extraño,
pero de alguna forma el sentido del trabajo es absurdo. Realmente lo que hacemos es producir, ya que no nos consideran ciudadanos, nos consideran consumidores. Entonces, el proceso de producción tiene que ser continuo. Producimos totalmente para que una serie de oligarcas tengan total beneficio de eso, de nuestro trabajo. Normalmente una situación de control para que sea el beneficio de unos pocos. Trabajamos y posiblemente en todo nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, todo un grupo de cadena empresarial es el beneficio de una serie de oligarcas que estarán asentados en una isla del Pacífico para que cobren un 5% de beneficio adicional a sus intereses en cualquier paraíso fiscal del Pacífico, de Suiza, etc. Es una situación muy delicada, pero realmente se ríen. Y una cosa sí que les digo, esa serie de oligarcas les puedo asegurar que nos miran con cierto desprecio. Bien. Lo que ocurre en esta sociedad es que vivimos en un estado jerarquizado, donde está el ciudadano medio, donde por encima está la política, donde por encima está la banca, donde por encima está la alta oligarquía, donde por encima está posiblemente ciertas entidades que nos absorbe a todo lo demás. Sin embargo, es una pirámide de control tan compleja y tan abstracta que no somos conscientes de ella. Nos mantenemos hipnotizados en este juego, en su juego. Sin embargo, no somos... Es una situación muy delicada porque el esclavo que es consciente de su condición es un esclavo que tarde o temprano se revolverá, se levantará contra su amo, caerá en la revolución. Pero si yo no soy consciente de mi condición, si yo no soy consciente de lo que está pasando, jamás me podré levantar contra algo que evidentemente no sé que existe. Yo no me puedo levantar contra algo que no sé que está pasando. Eso es lo que están haciendo. Están creando todo en una atmósfera de control, algo invisible, muy difícil de percibir, que nos vuelve borregos. En realidad, borregos ya lo somos. Cada vez, sin embargo, más borregos. Posiblemente a lo largo de los años y de las décadas. No lo percibimos como he dicho antes. Ellos lo que quieren es pretenden y pretenderán someternos de una forma invisible. Siempre lo han hecho y actualmente lo siguen haciendo, qué duda cabe. Algunos piensan que, bueno, ¿cómo podemos luchar contra ellos? ¿Habrá una guerra? No, yo en mi opinión no habrá una guerra. Esa guerra la hubo hace miles de años cuando esos dioses se fueron. Hubo una guerra y nosotros somos el resultado del producto de perder esa guerra. Una guerra en la cual no tuvimos ni una sola oportunidad. Una guerra que se libró hace más de 10.000 años, o tal vez más. Un punto muy importante que buscan estos tipos es el sufrimiento. Ellos quieren que nos mantengamos en una línea constante de sufrimiento. Eso es muy importante para ellos, mantenernos en un punto de ansiedad, de depresión. Es un tipo de energías que a esos seres o esas entidades les vienen muy bien. Se alimentan y hacen que el ser humano no consiga elevarse por algún día, poder ver más allá de sus narices y poder levantarse. Eso es muy importante. Ellos lo han, de alguna forma, ese sufrimiento, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, creando una serie de situaciones donde solo se vea el horror, donde, por ejemplo, toda la iconografía a lo largo de la historia se basa en el dolor, en guerras fratricidas, en situaciones horribles, ¿no? Ese dolor es muy importante. Y en Occidente, por ejemplo, han conseguido que estemos siempre en el sufrimiento deprimiéndonos. Nos han deprimido a todos los niveles. Nos hacen ambiciosos. Nos hacen competitivos. Competitivos contra nosotros mismos. Nos hacen creer que ganaremos una carrera que jamás ganaremos. En vez de mirar a nuestra dirección, miramos al vecino y nos volvemos envidiosos. Queremos lo que tiene el vecino y no nosotros mismos. Para ello lo consiguen creando cánones de éxito, cánones de belleza, cánones a todos los niveles. Cánones porque realmente lo que interesa en Occidente es, como he dicho antes, el tema de consumir. Es decir, si yo creo unos cánones que no estén acordes al hombre, pero que esos cánones me hagan crear en un estado de ansiedad, porque usted solo puede triunfar si pertenece a esa élite oligárquica, de otra forma será imposible, ya que ellos quieren que usted esté en una situación continua de ansiedad y depresión. Bueno, es un asunto, esto de los cánones es un asunto muy serio, porque es una especie de ten con ten, de pan sin sal, donde te dicen, usted tiene que ser esbelto, tener un
cuerpo saludable, usted tiene que tener dinero. Por ejemplo, para ser guapo, esbelto, te dicen ser de una forma y luego la industria alimentaria te dice cómo usted esta mierda, cada vez que te la ponen como sana, eso haga. Es todo lo contrario, va a hacer que usted esté gordo y tal, y luego te hacen sentir culpable de que si usted no lo ha conseguido es por su culpa. Bueno, es un asunto muy dramático. Eso es serie de cánones. El otro asunto muy importante, mucho que han conseguido, es... Y esto sí me quiero detener un poquito más porque no tengo mucho tiempo. Han conseguido eliminar la conexión de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro con el hemisferio derecho. Esto es un asunto muy serio porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio creativo, es el hemisferio imaginativo, es la parte femenina del hombre, la parte que crea, la parte que puede alcanzar divinidad, liberación. Sin embargo, el hemisferio que más utiliza es el derecho, es la parte analítica, o sea, es la parte que ejecuta la acción, es la parte que está ya todo mascado, degollado, que actúa. No analiza como voy hacia el izquierdo. Es una parte del cerebro que lo que hace es actuar. No tiene un tipo de sensibilidad. Y ese tipo de desconexión de una parte del cerebro con la otra lo han conseguido mediante los medios de comunicación y todos esos juguetitos que nos han dado de móviles, tablets, etcétera, 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 iPads. Bueno, ese tipo de móviles, aparte de ondas y demás que nos dan, nos han debilitado claramente el cerebro, las partes del hipotálamo, y aparte que ese tipo de información de los medios de comunicación, que nos dice esto es la verdad, no tenéis que creer nada más porque nosotros somos vuestros padres, os queremos mucho, os amamos y os vamos a dar siempre la verdad, la información, hacen que no tengamos capacidad de análisis, que lo masquemos ya esa información deglutinada y la escupamos ahí sin ninguna capacidad de análisis. Esto es un asunto muy serio porque ya el hombre no piensa por sí mismo. Nos han hecho borregos. En realidad nos han hecho más borregos porque somos, como hemos dicho antes, una serie que ya lo somos. Esto es importante porque los dioses, en todas las divinidades, hablan de la creación. En todos los libros sagrados podemos irnos al Popol Vuh, una historia maya, podemos irnos o incluso mismamente como en el Islam o en el cristianismo. Por ejemplo, Yahvé nos creó 3 veces, según los textos apócrifos. Pero en el Islam, por ejemplo, la creación fue 2 veces. Perdón, también hubo 3 creaciones. En la primera, Alá hizo al hombre muy morenito y lo desechó. En la segunda, el ser humano ya fue totalmente blanco y también lo desechó. Y en la tercera fue ya morenito y eso ya más le gustó. Evidentemente, todas las ediciones tiran para su casa, ¿cómo no? En el cristianismo, por ejemplo, hubo 2 creaciones. La primera vez fue el humano tan perfecto que los dioses sabrían que ese humano podría alcanzar la divinidad y igualarles, que directamente lo desechó, con el diluvio universal, por ejemplo. Y luego creó una segunda especie, donde los Anunnaki, que sería una historia muy complicada, y ya apareció el hombre que conocemos actualmente, que ustedes están viendo y que por supuesto yo también estoy viendo. Una raza que se puede todavía alcanzar esa liberación, esa divinidad, pero con mucho esfuerzo y desde luego alejándose de este juego, de su juego que nos han creado. Bien, estos cánones de belleza, cánones de éxito, se pueden ver en muchas formas. Por ejemplo, desde hace muchos años se está dando una ayuda económica a las familias con hijos. Esto es una forma más de fomentar el consumismo. ¿Por qué? Porque en vez de esas familias con hijos darles una ayuda social para que subsistan, les dan dinero. Ese dinero hará que esas familias vayan a un gran supermercado a comprarse esa maravillosa televisión de plasma que tanto quieren los medios de comunicación que tenga ese éxito social. Pues eso es un grave error, porque crea eso más el consumismo. Pero como he dicho antes, ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Quieren que continuamente estemos consumiendo para fomentar este gran circo social que han creado. Y eso es un grave error. En vez de fomentar servicios sociales que ayudan al ciudadano, lo que hacen es crearnos más control. Porque, como he dicho antes, quieren mantenernos en una capacidad económica pobre. Porque si usted tiene una capacidad pobre, va a tener muchos problemas, como jornadas de trabajo imposibles, hipotecas, tarjetas de crédito que pagar, muchos problemas que harán que usted no se levantará. Será un esclavo fiel siervo que su único problema será la supervivencia. No podrá jamás investigar, rebelarse o realmente, de alguna forma, ser una resistencia a todo esto que está ocurriendo.
nos mantienen continuamente con la soga al cuello. Eso es un punto muy importante, mantenernos en esos límites de sufrimiento, de inestabilidad, de incertidumbre, con ansiedad, si es posible, como muchas veces está pasando. Utilizan ese tipo de juegos. Como he dicho antes, nos ponen unas metas inaccesibles, socialmente inaccesibles, laboralmente inaccesibles. Nos hacen tan competitivos que pensamos que podemos parecernos a esa élite. Pues eso es falso. Usted solo podría triunfar si usted pertenece a esa élite o está vinculado a esa élite mediante empresas elitistas, mediante tal, mediante, por ejemplo, grandes informáticas, grandes banqueros. Ahí sí, porque está jugando a los intereses de esa gran pirámide. Pero si usted está alejado, es un currita normal, cualquier oficio, usted estará continuamente en esa ansiedad constante de la que he hablado evidentemente anteriormente. Ellos, como he dicho antes, tienen una tecnología sencillamente alucinante, tienen además a los mejores hombres, a los grandes cerebros que salen directamente de Harvard, de Oxford, de las mayores universidades, se meten con ellos y están con el poder. Nuestra voz, sin embargo, es una voz muy pequeña, una voz con poca posibilidad de levantarse, pero como he dicho antes, la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad y tarde o temprano acabará por desnaturalizarse y hacerse una realidad como un templo, pero bueno, esto tiempo al tiempo. Además, esta serie de tipos, de oligarcas, están avalados por los grandes pensadores modernos que ya hablan claramente de que al pueblo hay que tenerlo sobre el control. Pensadores como Leo Strauss, un filósofo moderno, concretamente de las teorías del neoconservadurismo, habla de que al pueblo hay que alimentarlo con la mentira para que no se levante. Y son esos sabios, esa élite oligárquica de la que hablaba anteriormente, quien tiene que alimentar al pueblo con la mentira. Esto es un grave error. Como he dicho antes, nuestra voz es una minoría, pero poco a poco el pueblo está despertando y algún día posiblemente algo cambie. Yo pienso, y todos los de la teoría de la conspiración, que no todo está perdido. Utilizan además una serie de demagogia, tanto los políticos como el sistema, para creer que somos libres, que somos justos, y siempre tienen una palabra en la boca, una palabra que parece una especie de palabra santa, no se puede tocar, no se puede de ninguna forma tocarla. Y son siempre la democracia, los valores de la democracia, siempre están con esa palabra en la boca. Como si fuera, ya te digo, una especie de palabra divina. Bueno, la democracia, precisamente, o quizá que en su teoría idílica está muy bien planteada, quizás no sea ahora mismo lo que está ocurriendo, ya que la democracia ya la crearon los griegos hace 2700 años aproximadamente, y pues, por ejemplo, Sócrates y Platón, que uno de los pensadores de ahí, había muchos más, pero estos son los más importantes. Crearon Platón, en palabras de Sócrates, un libro, La República de Platón. En estos libros hacen un análisis de todas las formas de gobierno, teocracia, plutocracias, teocracias, democracia, y en ellas se establecen los parámetros. Pues bien, al llegar a la democracia hablan claramente de que la democracia tiene una tendencia acusada a convertirse en dictadura. Para ellos no era la mejor forma de gobierno, porque sabían que los cimientos de la democracia son cimientos de barro. Y eso precisamente es lo que ahora mismo, en estos momentos, esté ocurriendo. Si hacemos un análisis exhaustivo, nos damos cuenta de que esa democracia se ha convertido en una dictadura encubierta, una dictadura que no vemos, pero que está aquí, y quizá de una forma más escabrosa que cuando había dictaduras reales, porque ahora mismo es difícil de percibir, pero existe y poco a poco nos está debilitando, nos está matando. Bien. Todos los medios de comunicación van precisamente con una tecnología alucinante. O sea, han creado una tecnología de control, de poder, una tecnología que nosotros tenemos una parte, pero ellos tienen mucho más. Ellos saben perfectamente quién es un elemento incómodo, quién puede hacer daño, y pueden poner esa tecnología contra usted. Han creado una serie ya de juguetitos y de herramientas, como le ha pasado a mucha gente que intenta revolucionarse, completamente alucinante. Desde enviarle ondas para que crezca el cerebro, desde ponerles multas por subir vídeos y mandarlos a la cárcel. Hackers importantes que han luchado contra estos han acabado toda la vida cadena perpetua en cárcel. Bueno, es un asunto bastante dramático, porque si usted algún día consigue despunte en una red social y hablando sobre este tipo de cosas y usted se considera un elemento incómodo, usted claramente se ha puesto toda esta tecnología contra usted. Y luego, sin embargo, toda esta tecnología
que hay, la tecnología que maneja el ciudadano medio, de Facebook, tal, se piensa que es una tecnología genial para hablar con nuestros amiguitos, compartir información, y posiblemente esa no sea la única función de estos juguetitos que nos están dando. Bueno, esta tecnología, además, está... Es que se podría hablar mucho de eso, pero bueno, yo creo que tampoco tengo tiempo, no quiero alargar mucho esto, que además entro ahora mismo a trabajar, simplemente lo dejo ahí. Vamos a hablar ahora sobre todo el tema de leyes que están creando ahora mismo. O sea, ahora mismo hay una serie de leyes imposibles, pero como ellos dicen, la ignorancia de las leyes no exhibe su cumplimiento. O sea, cada vez hay más que nos ahogan, que realmente no sabemos hasta qué punto van a llegar. Además, unas leyes absurdas, una serie de cosas que recuerdan muchas veces a las leyes del Pentateuco, cuando ya me pedía circuncisiones, bueno, unas cosas extrañísimas. Usted no puede tomar un bocadillo en la calle, usted si tira un chicle en cierto... Bueno, esos son pequeñeces, ¿no? Pero una serie de cosas usted no puede, no tiene una libertad de expresión, porque si usted tiene esa libertad de expresión, posiblemente sea criticado, incluso multado y analizado por los grandes sistemas policiales. Bueno, es un asunto dramático, es un asunto que tampoco quiero tocar aquí porque si este vídeo a lo mejor llega a subido no quiero meterme en problemas. Además, como acabo de decir antes, han creado para ese control, ¿no? Por si alguna serie de grupos, ¿no? Como el 15M o sobre grupos de protesta, bueno, pues deciden rebelarse un poquito, pero bueno, el Estado ya está apuntalado con unos cuerpos de seguridad, unos cuerpos de control, de policía, ejército, sencillamente alucinante, donde cada año son más equipados, más perfeccionados, más numerosos, y sin duda cada vez más concienciados de que ellos sirven al bien. Como dicen ellos, ellos sirven a las tropas de paz. Utilizan mucha demagogia como tropas de paz, primavera árabe, en fin, los rebeldes. En fin, utilizan una serie de palabras que son importantes para que la gente que esté ahí piensen que realmente estén en el lado correcto, en el lado del Mesías, por así decirlo. Bueno. Esto, además, no hace falta que haya una serie de cuerpos de seguridad para que ellos tengan el control sobre la gente que discrepa, ¿no? Sobre el sistema. Porque la realidad es que entre nosotros ya hay policías. Hemos creado un estado policial entre nosotros, nuestros compañeros, amigos, vecinos. Si usted sale contando alguna serie de cosas, ya le dirá, ya se encargarán claramente de decir: usted es un antisistema, usted no está bien de la cabeza, usted no... es un ser inadaptado, te alejan del grupo, ese ser estará marginado, tendrá problemas sociales, tendrá problemas a todos los niveles. Han creado un sistema policial donde nos juzgan nuestros propios amigos, nuestros propios camaradas y compatriotas. Esto ya me recuerda mucho a la situación que ocurrió en el gueto de Varsovia, cuando los nazis metieron ahí, en un gueto, a unos 400.000 judíos, se metieron allí a todos, ya que no tenían tropas suficientes para controlarlos. Y decidieron crear una policía judía. Esa policía que controlara a los judíos, a propios camaradas, propios compañeros, propios hermanos. Esos